Bienvenidos a otro episodio más de Rollos de Rollos de Escalera. escalera. Ay, cada vez nos sale mejor. Donde cada viernes Gerardo Escalera o yo, Ana Escalera, les platicaremos una historia o acontecimiento que te dará información para que eches rollo en tus reuniones del fin de semana. Así que, comenzamos. Empezamos un año nuevo y el querer saber cómo nos irá y qué nos depara el futuro siempre nos ha llamado la atención, desde tiempos inmemorables, ¿no? El que exista alguien que pueda decirnos algún augurio, una premonición, una pista de lo bien o mal que nos irá o de lo bien o mal que será nuestro siguiente año, siempre ha sido motivo de búsqueda. Y pues si se han dado cuenta, tanto en la presentación como ahorita tenemos de fondo a nuestra querida y antigua Grecia. Y vamos a hablar un poquito sobre esto que tenemos justo detrás de nosotros, que es el famoso oráculo de Delfos. Así es. Este se encontraba en un importante centro religioso situado a los pies del monte Parnaso, en Grecia. Delfos era un lugar que los griegos consideraban el ombligo de la tierra. Otro ombligo, ¿no? Ya vimos a Göbekli Tepe y ahora también Delfos es otro ombligo de la tierra. Un centro ceremonial dedicado al dios Apolo y dedicado a la adivinación o a la profecía. Es por eso que yo les inicié dando esta situación o este rollo de que nos encanta saber, ¿no?, qué es lo que va a pasar en un futuro o en nuestro futuro o en un año. Desde tiempos inmemorables. Exactamente. Excelente para conocer eso que todos deseamos conocer, el oráculo de Delfos. ¿A poco a ti no te da curiosidad de vez en cuando conocer algo de tu futuro? Sí, no, depende. Yo creo que a todos, ¿no? Yo creo que a todos Depende de la situación. Sí, en algún momento de nuestra vida se nos ha dado eso como de esa curiosidad de saber cómo nos irá, qué se vendrá el siguiente año, etcétera, ¿no? Y bueno, en alguna situación en específico. Bueno, pues hoy les voy a contar la historia de este famoso oráculo y por qué fue tan importante en esa época. Porque todos conocemos el oráculo de Delfos, o al menos en nuestras clases de historia lo mencionaron sobre todo con un personaje bastante icónico, que también hablaremos un poquito de él, llamado Sócrates. Originalmente recibió el nombre de Pito y se llamaba así aún en la época de la guerra de Troya. Después pasó a llamarse Pitón, como la serpiente de Gea, que aguardaba en el antiguo oráculo de la diosa Temis, y la cual fue vencida y asesinada por nuestro héroe y dios Apolo. Apolo. Pero ¿cómo es que pasó de esos nombres bastante albureantes en esta época a llamarse Delfos? Bueno, pues la historia cuenta que después de matar a la serpiente, Apolo fundó su oráculo en ese lugar y tomó como primeros sacerdotes a navegantes cretenses que iban pasando por ahí. O sea, imagínate, los navegantes iban en su barquito, bueno, tal vez en una balsa, ¿no? Y de repente se les aparece Apolo en forma de delfín y los guía hasta el monte Parnaso. Y además, imagínate qué miedo que un delfín te hable y te diga, a ver, síganme, porque tú vas a ser el sacerdote de mi oráculo, ¿no? Ajá. Bueno, pero así pasó. Entonces, es de ahí que viene el nombre de Delfos, porque se convierte Apolo en delfín. Pero te saltaste la parte del nombre de la persona que lo engañó para llegar ahí. ¿Que lo de la engañó? ninfa que lo... Sí, lo que pasa es que el origen, bueno, la leyenda cuenta, ¿no? Que este lugar estaba consagrado a la diosa Gea, la diosa de la tierra, y su hija Temis, ¿no? Y Apolo llegó ahí porque lo había engañado una ninfa llamada Telusa. Telusa era el nombre de la ninfa, y le dijo que ese era un buen lugar, ¿no? Guiño, guiño, un buen lugar para crear un oráculo y poder, digámoslo así, tener todo este poderío de personas que fueran sacerdotes. Pero se le olvidó un pequeño detalle, que ahí es donde vivía una serpiente. Que la ¿no? serpiente Pitón. Exactamente. Y que además Apolo, siendo un hijo de la chingada, mató a la serpiente y dijo,
ahí la voy a dejar hasta que se pudra. O sea, ni siquiera fue para recogerla, ni no se fue, la mato y ahí se queda. Que se pudra, ¿no? Y a esa serpiente, cuando la gente pasaba, le llamaban pitón. Que de hecho, posteriormente, pues de ahí viene el nombre de las sacerdotisas, pero ya no voy a decir más. Pero fíjate que puede envolverse bastante. Yo te decía que había escuchado que las leyendas orales no son, no hay una versión real, ¿no? Todas las leyendas orales son reales en el momento en el que se están contando. Ya una vez que pasan a lo mejor a ser escritas por alguien, ese alguien ya se hace dueño de esa leyenda, ¿no? O de ese Entonces, esta también es una leyenda oral que realmente a ciencia cierta no sabemos exactamente qué es lo que hubo dentro. Se conoce por muchos escritos, se conoce por muchos, yo te dije del que me dijo, del que yo le dije, así, pero realmente no existe una versión original, ¿no? Pero bueno. No. Vamos a continuar con esta parte. Oficial, más bien. Oficial, ajá, sí, porque reales yo creo que todas existen, ¿no? Yo siempre he dicho que la verdad está en tres partes, la verdad, tu verdad, mi verdad y la real. Y la real nunca se va a conocer. Así es. ¿No? Porque pues realmente es muy difícil que se conozca. Pero bueno, ¿quién es Apolo? Apolo es hijo de Zeus, que creo que no necesita mucha presentación, ¿verdad? Porque todo el mundo conoce a Zeus. Pero bueno, para quienes no lo ubican, Zeus es el papá de Hércules, más rápido, ¿no? Y de Leto. Leto es la hija de Titanes y la diosa de la noche y de la luz del día, alternativamente. Además, investigando, resulta ser que Leto es la sobrina de Zeus. Entonces, pues, ¿por qué? Ya sabes, ¿no? Esos dioses griegos les encantaba meterse con la familia, y a mí me sonó como extraño que era hija de Titanes, y pues Zeus, Zeus también es hijo de Titanes, su papá es Cronos, ¿no? Y Cronos es también, tiene que ver con Titanes y demás, entonces dije, hay algo raro aquí. Entonces, pues resulta que creo que es su sobrina, o su prima, o algún familiar cercano. No muy cercano. Bueno. Debe ser de Monterrey. Yo creo. Pues, ¿por qué no griegos, no? Zeus y Leto tienen a Apolo y a Artemisa, son gemelos. ¿No? Apolo era un joven y apuesto dios de la profecía y de la adivinación. Entonces, toda esta historia la voy a contar un poquito más. Bueno, ojalá se pueda contar en otro episodio, la vida de Apolo, porque es muy interesante. A la lista. Muy, muy, muy interesante. Ahí, si la quieren saber, pídanla. Yo les voy a dar unos pequeños datos, pero es muy interesante. Delfos fue desde el principio un importante centro cultural, además de ceremonial, o sea, no solamente era religioso, sino también era cultural, en el que se celebraban certámenes musicales y deportivos. Ahí se celebraban los Juegos Píticos, que igualaban de importancia a los Olímpicos, y el premio para los ganadores de estos Juegos era la corona de laurel en lugar de la de olivo, que la de olivo se da en los Olímpicos y la de laurel se da en los Píticos. Más adelante les contaré por qué laurel. La función esencial de este oráculo no era predecir el futuro. Ojo, no es que te puedan decir qué es lo que iba a pasar o qué es lo que tenías que hacer, sino de proveer sanción divina a las decisiones políticas de las ciudades. Sanación. Es decir, no sanción. Yo también pensé que era sanación, pero no, es sanción divina, porque les decía que, bueno, ratificaba leyes, constituciones, aprobaba la fundación de nuevas ciudades y de colonias, y aconsejaba sobre guerras o las censuraba. O sea, no había una sanación, más bien era como sancionar si no se hace, si se hace, por qué y demás, ¿no? La ley divina. Exactamente. Lo habitual era que las ciudades o polis, como se les conocía antes a las ciudades, enviaran delegaciones sagradas que debían transmitir al oráculo preguntas sobre asuntos políticos. Es decir, cada polis o cada ciudad mandaba una delegación para que preguntara, ¿no? Estas delegaciones se mandaban coincidiendo con los momentos propicios para la adivinación, que era todos los días 7 del mes. Así como en Sajuditas son todos los 28 y que van todo el mundo a hacer misas y demás los 28, bueno, aquí eran los 7 de cada mes, se hacían peregrinaciones a Delfos. Así como las que se hacen el 12 de diciembre, pero el 7. Acá era para Apolo. Aquí era para Apolo. Pero ¿cómo era la llegada al santuario? Yo la verdad es que yo desconocía cómo es que se llegaba al santuario. Yo no sabía exactamente qué pasos se tenían que seguir. Y en verdad sí era todo un ritual para poder llegar a que te dieran una premonición, una adivinación. Y aparte, ahí cabe mencionar
te estás saltando dos detallitos. A ver, dime. Que habrá que decir que ese lugar, específicamente Delfos, ¿no? Que pues digámoslo así, que estaba en un lugar muy céntrico para muchos otros civilizaciones de ese tiempo, tenían un tratado o un pacto que garantizaba que todos los peregrinos, todas las personas que llegaran a Delfos, iban a estar seguras. No había ataques, no iba a haber pillaje, no iba a haber secuestros, Bueno, no iba a haber eso era absolutamente al nada. principio. Ajá, sí, 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 porque se consideraba que era una zona neutral, perdón, en la que pues no había por qué atacar ni por qué había matar a nadie. Eso era al Ahora, principio. sí, eso que decías de los días 7 de cada mes, ¿no? Sí, era así, todos los días 7 de cada mes se celebraba el oráculo de Delfos, por así decirlo, ¿no? Porque El día de había sido Apolo, Apolo. ¿no? Ajá, el día de Apolo, pero en invierno has de saber que no había oráculo. No, porque imagínate las temperaturas tan elevadas No por en eso. frío, ¿no? No por eso. No por eso. No había oráculo porque se decía que Apolo era el tiempo en el que viajaba a Hiperbórea. Entonces se iba de vacaciones a Interesante. Apolo. Y no No, trabajaba. no había pitonizas. O sea, sí estaba, si tú ibas, sí te atendían y todo, pero no había Deje el su mensaje y ejercicio. será contestado. Ajá, exactamente. Y además, hay una cosa muy chistosa, o sea, tú mencionabas que, bueno, mandaban sus peregrinos y mandaban su comité, ¿no? De personas que podían predecir esto, ¿no? O que querían que les predijeran algo. Pero dentro de esa comitiva había algunos particulares, ¿no? Del rey. Espérate, Ajá. todavía no te Ah, ok, adelantes, ok. Dale, espérame. dale, dale, Porque dale. a esa parte voy. Tiene todo un ritual, es Ajá. todo una serie de pasos, ¿ok? Dale, dale. Primero, cuando los peregrinos llegaban al pie del Monte Parnaso, los recibía el proxenos o embajador de cada polis dentro del santuario. Es decir, algo así como los embajadores que tenemos ahora en cada país en el extranjero, así había cada uno de cada polis en Delfos. Así como el embajador de México en España, por ejemplo, estaba en Así Delfos, es. ¿no? Entonces cada uno tenía un proxenos o un embajador. Entonces cuando llegaba tu polis, pues ese proxenos se acercaba a ellos y él los recibía. Pero, por ejemplo, Atenas o Esparta tenían privilegios, ¿no? Pues, ¿por qué no? Atenas y Esparta. Entonces ellos tenían prioridad de consulta. O sea, eran los que se beneficiaban, tanto a sus emisarios como a los ciudadanos. Si Eran llegaba los alguien, VIP. claro, porque siempre han existido privilegios, siempre. Entonces Atenas y Esparta tenían como ese privilegio. Si llegaban ellos, se les atendía primero a los de Atenas y a los de Esparta. Ya sea un embajador, ya sea una persona de alta, a lo mejor un enviado de un rey, o sus mismos ciudadanos. Pero ellos eran los privilegiados, ¿no? Era como esta escena de Los Simpson en el que Homero se mete hasta los hot dogs, ¿no? Y dice VIP, pase VIP, pase VIP. Y lo Sí, dejan hacer exacto. lo que él quiera, ¿no? Era un pase VIP. Atenas y Esparta tenían pase VIP. El oráculo estaba situado en una cueva profunda en una estrecha entrada. Lo primero que encontrabas tú como viajero a un kilómetro y medio del recinto era la zona conocida como Marmaria, por los mármoles de los edificios ahí construidos, entre ellos el templo circular de Atenea. Atenea. De Atenea. La segunda parada, esa era la primera parada, ¿no? O sea, tú llegabas y te recibía el proxenos y entonces ya te estaban a hacer ahí a lo mejor la bienvenida y demás, y entonces tú entrabas a la Marmaria, que era este centro de mármoles. La segunda parada era la fuente Castalia, que brotaba entre dos piedras, las piedras fedriades o brillantes, y ahí tenías que purificarte con sus aguas, te purificabas, así como lo hacen muchos musulmanes ahorita en las mezquitas antes de entrar, que se deben purificar y lavar para poder pisar el piso sagrado. Bueno, exactamente lo mismo se hacía en Castalia, ¿no? Con esas aguas te limpiabas y te purificabas para poder entrar. La tercera parada era entrar en procesión por la vía sacra, o sea, en el interior del santuario propiamente dicho. O sea, ya entrabas ya en peregrinación, en procesión, así como cada 12 de diciembre, así. Esta calzada, en esta calzada ascendían por una pronunciada pendiente y flanqueada por tesoros de ciudades, o sea, era una pendiente que tenía muchos tesoros
de ciudades como Sición, Cisnos, Cnido, creo que se dice Cnido, Tebas, Atenas, Corinto y Masalia, bueno, entre otros, ¿no? Estos tesoros eran pequeños templos o capillas en los que se conservaban las donaciones que los ciudadanos de una polis entregaban al santuario. O sea, como para que vieran el tamaño de la donación y vieras si la tuya estaba a la altura o no. O sea, si miran todo lo que me están donando estas ciudades. El tamaño del pecado capillas, es... El tamaño del pecado es directamente proporcional al tamaño de la donación. Así que tú sabes si lo que tú trajiste vale la pena o no. Ajá, casi, exacto. Casi, ¿no? ¿Sabes cómo que se me figuró? Como cuando vas a la basílica y en la parte de hasta arriba, cuando es 12 de diciembre, ponen todos estos arreglos florales, ¿no? Y ves desde unos arreglos acá súper fregoncísimos a unos así de dos florecitas ahí atadas con un hilito, ¿no? Por eso digo que el tamaño de la donación es el tamaño del pecado. Así, ¿no? Bueno, ya en la cuarta parada se llegaba al templo de Apolo, más arriba del cual se encontraban la palestra, el gimnasio, el estadio y el teatro, ¿no? Porque recordemos que también ahí se llevaban a cabo los Juegos Píticos, que era igual, cada 4 años, igual que los Olímpicos. Entre las competencias que había ahí, porque yo dije, bueno, esos Juegos Píticos, yo nunca los había escuchado, ¿qué eran? ¿Qué son? ¿O qué? ¿No? Pues había concursos musicales, poéticos, también había competiciones como lucha, pentatlón, lanzamiento de disco, carrera de caballos y muchos otros más, ¿no? Pero eran parecidos a los olímpicos, pero tenían como ciertas cuestiones más poéticas y culturales, ¿no? Frente al templo, ¿mande? No era vulgar. No, exacto, no era algo un poco más fino, ¿no? Frente al templo se encontraba el altar, para los sacrificios, ya que las consultas se pagaban en forma de sacrificio o de pastel o torta, ¿no? El propio templo vendía los animales que debían sacrificarse y las tortas o pasteles sagradas. Los más pudientes solían ofrecer, además de un sacrificio, presentes como estatuas, trípodes, etc. ¿no? Porque, obvio, las consultas no eran de gratis, ¿no? Debías llevar una donación y ofrecer una ofrenda. Y pues el negocio ante todo. Yo te vendo el animalito que tú me vas a sacrificar, o el pastelito, y todo te lo doy yo. O sea, no me puedes traer. Antes no existía como ahora en los conciertos, ¿no? Que te vendían la playera conmemorativa del concierto, del evento. Aquí te vendían el animalito o el esclavo. Pásele su animalito. Ajá. Pásele, o el esclavo, ¿no? Su pastelito. No, aquí eran solamente animales. No bueno. Esclavos. Aquí solamente eran... El sacrificio eran animales y pasteles o tortas, que eran las que te preparaban ahí y tú las ofrecías. Yo en mi maldita costumbre de querer sacrificar gente, pero sí. No, sí, sacrificar gente es de este lado del... Es malo. Sí, no, eso no. Ok. Pero bueno, entonces pásele, le damos su ofrenda, usted la compra y además tú me puedes traer otra donación como estatuas y demás. Ok. Exactamente sobre la organización dentro, o sea, es decir, en el interior, poco se sabe, ¿no? Pero allí se encontraba la sacerdotisa Pitia o Pitonisa, llamada así por la serpiente Pitón que mató a Apolo. Entonces, por eso se le conoce a su sacerdotisa como Pitia o como Pitonisa, ¿no? Es más común decirle Pitonisa, creo que se conoce más. Más pitonizo, ajá. Que Pitia, pero bueno. Pero hay un detalle, bueno, no sé si lo vayas a contar, pero ¿sí sabes por qué eran mujeres y no hombres? Creo que porque se les llegaba más la información a ellas, ¿no? De Apolo. A ver, cuéntanos por qué. No, porque, bueno, es que hay voy a contar la leyenda urbana de ese tiempo y la leyenda real, ¿no? Ajá. Lo que pasa es que, bueno, la historia dice que el origen fue lo de Apolo, ¿no? Ajá. Y el origen, como el lado B, dicen que un día iba un pastor, ¿no? Con sus cabras. Ajá. Y llegaron a este lugar y había una cuenca, bueno, un como pequeño crátercito, ¿no? Y salía, de ahí emanaban los gases. Ajá. Entonces llevó el señor a sus cabras y de repente vio que se comportaban de manera muy extraña y brincaban de un lado a otro, ¿no? Entonces de ahí se supone que es donde nació esta idea de crear ahí el oráculo, ¿no? El oráculo, ajá. Pero ¿por qué había mujeres y no hombres?
bueno, o sea, sí hubo hombres en algún momento que eran los pitonizos, pero lo que pasa es que decía que cuando inhalaban este vapor, se ponían tan eufóricos que se aventaban a la cuenca y desaparecían. Y Entonces ya no... entonces era muy difícil reclutar sacerdotes y pitonizos, porque los güeyes se piraban, ¿no? O sea, era así como de ¡ah! Y se aventaban. Ajá, y las mujeres resistían más. Exactamente. Entonces, hasta que llegó una mujer y dijo, bueno, güey, si el pedo es el hoyo, ¿no? O sea, si el pedo es este hoyo donde está el vapor sagrado, entre comillas, ajá, ¿no? ajá. Pongamos un trípode y pusieron ahí un asientito, ¿no? Para que Del cual voy a hablar ahorita. Ok, habla yo ahorita cuento. Ok, ajá. Pero no vas a terminar la historia. No, pues ahorita te la termino, ya Okay. vas a llegar a lo bueno, ya Sí, ya voy a llegar a lo bueno. Sí, el pináculo de exactamente. lo que voy a contar, pues ya se va a ver truncado. Dale. Ok. Bueno, la sacerdotisa era consagrada al dios Apolo, como ya lo sabemos, porque pues por cuya boca hablaba el mismísimo dios, Ajá. ya que éste le dictaba las respuestas oraculares y la inspiración divina, ¿no? En principio, la pitonisa era una mujer joven y virgen, pero se dieron varios casos de violación y finalmente pues dijeron mejor mujeres mayores y poco atractivas van a ser las encargadas de emitir los oráculos, ¿no? Y pues Más en vale. cierta forma, ajá, exactamente, es así como de sí, estaban muy padre que fueran vírgenes y que fueran muy guapas y lo que tú quieras, pero porque se le consagraba al dios Apolo. Pero pues yo creo que uno que otro sacerdote de los que estaban apoyándola dijeron, no, pues de aquí soy, y entonces, Claro. ¿no? Y dijeron, bueno, mejor métete a una viejita, va a tener mayor confianza, una viejita que está feita y entonces, pues órale, ¿no? Pero bueno, junto con la sacerdotisa se encontraba un grupo de sacerdotes que la atendía y que se repartía tareas. Existen 3 grupos de sacerdotes dentro de, como de ayuda, como de apoyo para la pitonisa, ¿no? Y eran los, ahí perdón, disculpen, pero es que en verdad no sé cómo se pronuncian estas cosas, pero no hablo griego. Hiereis, que eran los encargados de los sacrificios, los propetai, que se ocupaban de ayudar a la pitia a interpretar sus palabras, y los hosioi, quienes cuidaban el culto, ¿no? Okay. Esos eran los 3 sacerdotes que apoyaban a la pitia. El peregrino entraba en el templo a través del chesmograpeion, suena como a chismógrafo, me sonó, que es como una escalinata con unas columnas como de este estilo, muy griegas, donde se guardaba el archivo del santuario con la lista de los consultantes. Es como yo creo como una recepción, ¿no? Las preguntas, las respuestas, así como la lista de los vencedores de los juegos píticos. Entonces llegabas ahí yo creo que formulaban sus preguntas, llenaban como cuestionarios, no lo sé, es algo así como un recibidor. Ahí era el chismógrafo, por eso me suena como a chismógrafo. Había una parte recóndita que era un lugar subterráneo llamado el Aditon. Dentro de este lugar se encuentra la inscripción, y aquí la voy a citar, dice: te advierto, quien quiera que fueres tú, que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo afuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Una inscripción, en verdad me encantó, que bien podríamos seguir usando, porque en realidad si no te preocupas por conocerte a ti mismo, ¿cómo pretendes conocer otras cosas? ¿No? Entonces aquí habla de esta parte de, ok, a ver, si ya te conociste tú, vas a poder ubicar o conocer otras cosas fuera de ti. No, claro. Si quieres buscar cosas que ni tú mismo tienes, o sea, ¿cómo? Es imposible. Entonces en el Aditon, la pitia o la pitonisa descendía, es decir, bajaba, con una corona y un bastón de laurel, cuando le llegaba el momento de entrar en éxtasis, en esta éxtasis que tú dices, ¿no? Y comunicarse con la divinidad. Ahí masticaba otra vez el laurel y bebía agua de la fuente Casotis. Se sentaba en un gran trípode, que es el que tú mencionaste, situado sobre una grieta natural del suelo de la que salían vapores. Las patas del trípode
He de decir que eran de madera de laurel, otra vez laurel, que simbolizaban el pasado, el presente y el futuro. ¿Ah? Lo cual significa otra enseñanza que dice, sin aceptar el pasado, sin conocer el presente, ningún futuro puede construirse. Estos preceptos son todos unos sabios, en verdad. Esto también puede ser muy usado ahora, porque si tú no conoces tu pasado, no conoces tu presente, ¿cómo pretendes conocer tu futuro? ¿No? Al inhalar esos vapores, la sacerdotisa entraba en un frenesí o delirio, gracias al cual pronunciaba las palabras, muy probable e incomprensibles, ¿verdad? Porque estaba bien drogada. Estoy drogadísimo. Drogadísimo, ¿no? Entonces, que los sacerdotes del templo escuchaban y escribían, que son los profetai. Ellos escribían, ¿qué está diciendo? Sí, ahí, a ver, escríbele, que sí, que está bien buena, ¿no? Y los entregaban al consultante. Pero también hay versiones que dicen que la pitonisa tenía contacto directo con el consultante. O sea, hay versiones en las que te dicen que había alguien que era el que interpretaba y otro el que decía, no, yo le digo directamente a ese visitante. Es que ahí va. Ahora sí, háblanos sobre el trípode. Eso es lo que quería llegar. Bueno, antes de que llegue al trípode, me voy a regresar tantito. Cuando llegaban las peregrinaciones de las demás polis y de los demás lugares y las ciudades, los gobernantes mandaban sus preguntas, sus predicciones y todo esto, ¿no? O lo que querían consultar. Pero dentro de eso, para la sociedad y para las guerras, si se construían o no un templo o algo, había un encargado que llevaba sus propias preguntas del emperador, del rey o algo, y es por eso que se hacía personalmente. O sea, cuando era lo de escribas, o sea, así de que, a ver, yo te escribo lo que dijo la pitonisa, es porque era algo para la ciudad o para la poli. Pero cuando era algo de la pitonisa hacia una persona, es porque era algo muy personal del rey o del emperador, ¿no? De a lo mejor algún problema familiar, algún problema sexual, algún problema etc, etc, etc. Sí, algo ya más directo, personal, ¿no? Exactamente, y ya se hacía esa consulta directa, o sea, ya era como de P2P, o sea, person to person, persona a persona, ¿no? Y bueno, sobre lo del trípode, esta pitonisa dijo, bueno, si el chiste es inhalar los vapores, o el chiste es que los vapores es el que nos está dando las respuestas, pongan el trípode, ¿no? Y así todo no nos va a dar como tan de directo, lleno. Ajá. Exacto, ¿no? Porque precisamente por eso se volvían locos los hombres. No porque estuvieran locos, sino porque lo inhalaban de trancazo. Directo. ¿No? Exacto. Entonces pues, se piraban y pues se aventaban a la cuenca, ¿no? Y por eso es que pusieron este trípode, gracias a esta pitonisa. No recuerdo el nombre, pero es una pitonisa que fue la que lo organizó. Y esta escena, si ustedes no saben cómo funciona o cómo es que se veían estos viajes astrales, ¿no? Vean Los Simpson, cuando hay una fuga de gas, ¿no? Que van todos y supuestamente ven visiones futuras y todo, ¿no? Ajá. Y que de hecho hasta se hincan y se imaginan toda una historia y se ponen todos locos. Sí. Bueno, es lo mismo, así funcionaba. Exactamente, ¿no? Y de hecho ahorita, bueno, al final de todo esto les voy a platicar esta cuestión de por qué todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y qué se fumaba, no? Literal, ¿no? Para poder escuchar a la voz del dios Apolo. Eso lo voy a explicar además, un poquito más adelante. Ya para que corte mi ¿Tu participación? Además hay que mencionar que esto era algo muy común. ¿Por qué? Porque no solamente el oráculo de Delfos, o sea, había muchos oráculos. Otros oráculos más en otros polis y demás cosas, y todos funcionaban de la misma manera. O sea, no me acuerdo si era en Creta, a lo mejor me equivoco, a lo mejor estoy diciendo lo que no es, pero creo que en Creta había uno que no existía y se fue creando porque por los temblores se fueron abriendo grietas. Entonces es lo que hacía que emanara este vapor, ¿no? Y de hecho solamente era en ese pequeño espacio, era una cosita de nada, una cuevita. De hecho, hablamos el lunes sobre, en el rollito, sobre un nuevo oráculo que se descubrió que no se sabía que existía un oráculo en el centro de Atenas. Entonces, si no saben, vean el rollito del lunes para que se enteren sobre este oráculo que acaban de descubrir, acaban de descubrir entre comillas, ¿verdad? Pero sí, efectivamente no había muchos oráculos, pero el más famoso y el que era como más acertado, entre comillas, era el de Delfos. Por eso estamos hablando sobre él. Sí, de hecho hasta hacían pruebas de certificación, así como el ISO 9000, ¿no? Sí. De hecho, voy a platicar la historia de un rey para que vean esta cuestión sobre
por qué se escogía a Delfos y no a otros más, ¿no? Pero bueno, si te das cuenta, menciono mucho la hoja de laurel, ¿no? Que si el bastón de laurel, que si el trípode era de madera de laurel, que pues el laurel se masticaba, que laurel. Pero ¿te sabes el mito de esa hoja? ¿Sabes por qué se utilizaba tanto en esa hoja en este oráculo dirigido a Apolo? Resulta que es la historia de amor imposible entre Apolo y Dafne. ¿Ok? Y Apolo, tú sabes, si tú bien lo dijiste, era el clásico galán que decía que todo lo podía, ¿no? Y entonces, pues como había matado a la serpiente Pitón, presumía que era muy bueno con las flechas y entonces tuvo una pequeña discusión con Eros. Y Eros le dijo, mira, te voy a demostrar que yo soy mucho mejor que tú tirando flechas, ¿no? Entonces le lanza una flecha de oro al corazón de Apolo y justo en ese momento va pasando una ninfa llamada Dafne y se enamora perdidamente de ella. Entonces dice, tengo que conquistarla, ¿no? Todo un galán, pues dijo, de aquí soy. Pero Eros dijo, ahora le voy a lanzar una flecha de plomo al corazón de Dafne, de esta ninfa, para que te rechace completamente y sufras, ¿no? Sufras. Entonces, Dafne era la hija de la madre tierra y del río Ladón. Le encantaba pasearse por los bosques y entonces pues ahí Apolo dijo, pues la voy a perseguir hasta conseguir que me haga caso, y la otra lo rechazaba y entonces se puso a correr. De hecho hay una obra muy famosa, no recuerdo ahorita el nombre, pero precisamente cuenta la historia de cómo está huyendo Dafne de Apolo. Es una pintura. Entonces, para que Apolo no la alcanzara desesperada, Dafne le pide a su madre, la madre tierra, que la salve. Y es ahí entonces en donde la convierten en un árbol de laurel. Y Apolo, desesperado, triste y impotente por no poder tener el amor de su amada Dafne, abraza el árbol y le jura que jamás se van a separar. Entonces para Apolo es muy importante la hoja de laurel y es por eso que se les regala esa corona a los competidores en los Juegos Píticos. Porque demuestra el amor eterno y el amor imposible de su amada Dafne. Muy interesante. Y en verdad Apolo tiene otras historias también que yo no sabía que existía la homosexualidad desde esos tiempos. Pero bueno, eso es otra historia. Existen versiones de las profecías en Delfos, ¿no? Hay muchas versiones. Creo que hay una súper conocida, pero bueno. De las versiones que yo encontré, tenemos la de Heródoto, que es un famoso historiador de la época, que relató que fue la pitonisa directamente quien le dictó la constitución espartana al dirigente de Licurgo. O sea, la pitonisa dijo, a ver, escribe porque te voy a dictar la constitución de Esparta, ¿no? Eso se dice. Eso es lo que nos cuenta Heródoto. Genofonte también tuvo una relación directa con la pitonisa o con Delfos cuando a finales del siglo V a.C. le preguntó ¿a qué dioses me debo de encomendar para hacer mi viaje y que tenga yo éxito, ¿no? En 2 ocasiones hubo hasta urnas con nombres de por medio, así tipo votación, porque esto fue cuando los atenienses le solicitaron a Delfos que escogiera los nombres de las 10 tribus de su ciudad, y también los tesalios le pidieron elegir a un rey. Entonces hubo urnas y ahí, a ver, te saco como rifa, así. Voto por voto, casilla por casilla. Voto. Ajá. Y de las versiones más famosas, que es la que les decía, es cuando Querefonte, amigo de Sócrates, asistió a Delfos para preguntar si había alguien más sabio que Sócrates. A lo que Delfos le contestó, Sócrates es el hombre más sabio de toda Grecia. Pero a pesar de eso, Sócrates dijo, no lo puedo creer, o sea, no puede ser, ¿no? O sea, sí sé que al provenir de la voz de Apolo, esto es verdad, pero yo tengo que sentirme sereno interiormente, y entonces decidió viajar y comenzar una búsqueda interrogando a todos aquellos que pasaban por sabios. O sea, tú eres sabio, a ver, te voy a preguntar. Tú eres sabio, a ver, te voy a preguntar, ¿no? Haciendo su mayéutica, que ya la conocemos, ¿no? Y de esta manera confrontar con hechos la afirmación del Dios, ¿no? Y obviamente comprobó que sabía él más que todos los demás, ¿no? Y a partir de ahí es que surge su frase icónica de yo solo sé que no sé nada. ¿De acuerdo? Esa es una de las versiones
más famosas, ¿no? De Sócrates, que él propiamente no visitó Delfos, lo visitó su amigo. Estas son algunas de las versiones de las miles de premoniciones y profecías por las que se volvió tan famoso y tan concurrido este oráculo. De hecho, enfrente del templo destacaban 3 preceptos, los más importantes y fácilmente visibles para los visitantes. Debajo a la izquierda, el famoso "Conócete a ti mismo", que todo el mundo sabe, que esta frase en ocasiones se le atribuye a Sócrates, cuando no es verdad, es de Delfos. Esto porque al momento de comenzar su búsqueda de sabiduría se dio cuenta que si no se conoce primero, él mismo no podrá conocer los conocimientos del mundo. Y esto se debería aplicar, por favor, en la actualidad. Muchas personas deberían de conocerse primero ellos mismos, ¿no? A la derecha decía nada en exceso. O sea que las bebidas alcohólicas no lo inventaron, fue Delfos. Delfos fue el que dijo nada en exceso. Todo con medida. Todo con medida, tal vez ya lo pusieron, pero nada en exceso es de Delfos. Y en la parte superior del templo o de la entrada del templo existía la letra E, de la cual existe un ensayo escrito por Plutarco para interpretar su significado, pero a la fecha sigue sin conocerse el significado real de la letra. No sabemos por qué estaba esa E ahí encima, ¿no? Pero es una E. Existen 147 preceptos délficos o máximas pitas, que eran frases sencillas y que se les atribuía a los 7 sabios de la antigüedad, como Tales de Mileto, Pitaco de Mitilene, Solón de Atenas, Vías de Priene, Cleóbulo de Lindos, Periandro de Corinto y Quilón de Esparta. Apa nombrecitos, pero bueno, estos son los 7 sabios de la antigüedad y a ellos se les atribuye estos 147 preceptos délficos. Algunos o todos estos preceptos fueron seguidos después por otras culturas. Obvio. Y presentadas en ocasiones como principios religiosos. O sea, tan fregones eran que los escogían como principios religiosos. Es toda una lista, ¿no? De hecho, yo les voy a poner ahí en uno de los links para que los revisen. Igual a algunos les gustará y lo pondrán como estado de WhatsApp o de Facebook, ¿no? Porque están muy interesantes todos estos preceptos. Pero ahí se los regalamos para que los puedan leer y los puedan poner como estado de WhatsApp, ¿no? o de Facebook, o de Instagram, o donde quieran. Después de la consulta con la pitia o con la pitonisa, los peregrinos regresaban al Chesmografeion, donde los propetai le entregaban un informe oficial escrito, ¿no? Y la respuesta que le dio el oráculo ya interpretada y formulada solemnemente. Después de esto se emprendía el viaje de regreso, tan peligroso como el de llegada. Porque pues sí, una cosa es que te dijeran que no te iban a hacer nada ya llegando allá, pero pues, el camino, quién sabe, ¿no? Entonces, por eso te digo, a veces no era tan seguro, ¿no? Como no, es que bueno, o sea, de seguridad me refiero a que llegaras, o sea, toda la zona de lo que era Delfos estaba protegida por este pacto, ¿no? O sea, ok, lleguen, hagan su relajo, hagan lo que quieran, ¿no? Pero esa zona. Sí, o sea, ya que tú... Antes o después de la llegada, eso sí ya no es mi problema. O sea, lo que te pase a ti llegando es bronca del camino que tomaste. Ya lo que te pase dentro de Delfos es cuestión nuestra. Bueno, pero fíjate que una de las causas de la decadencia de este famoso oráculo fue la gran cantidad de problemas y obstáculos a los que se enfrentaban los peregrinos para llegar o para retirarse de Delfos, ¿no? Claro. Entre algunos de estos problemas estuvo el estallido de la guerra del Peloponeso en el año 431 a.C. y la llegada de Alejandro Magno. Durante esta guerra se dejó de visitar Delfos porque cayó en manos espartanas. Entonces dijeron, no, ya no, jamás, ok, bye, adiós. Y finalmente en el año 391 después de Cristo, el emperador Teodosio decretó el cierre de todos los oráculos y la prohibición de la adivinación de cualquier tipo. El cristianismo había silenciado la voz de los antiguos dioses y bueno, pues de todo lo que era pecado o herejía para ellos, pues ¿por qué no? Es el cristianismo, ¿no? Entonces pues dijo, con permiso, solo la voz de mi Dios y de ningún otro. Y se cerraron todos los oráculos. Y así es. Pues ha sido muy cuestionado, ¿no? El funcionamiento de este oráculo,
y de cómo la sacerdotisa emitía los augurios del dios Apolo, ¿no? Porque eran directamente del dios Apolo. Y aquí es donde te voy a contar la historia que nos narra Heráclito. Heráclito menciona que el oráculo no oculta ni revela la verdad, solo la insinúa, ¿no? En realidad la palabra de la pitonisa era ambigua, se tenía que interpretar. O sea, aquí Heráclito lo dice. No oculta ni revela la verdad, o sea, solo insinúa lo que puede ser. Y en ocasiones podía ser interpretada según lo que tú querías interpretar, ¿no? Y hay una historia en el primer libro de la historia de Heródoto, otra vez metemos a Heródoto porque Heródoto era un historiador de la época, y él nos cuenta que existió un rey muy rico en Lidia llamado Creso. Este rey quería consultar un oráculo porque iban a pasar los persas a través de Lidia para atacar Grecia. Entonces dijo, pues, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿los dejo pasar, no los dejo pasar? ¿Cómo le hacemos? Entonces, aquí es donde te digo que se consultó varios oráculos. Él consultó varios oráculos y dijo, pregúntenle, o sea, mandó a muchos emisarios y dijo, pregúntenle, pues, ¿qué voy a hacer en determinado momento, ¿no? Y el único que adivinó fue el oráculo de Delfos. Entonces dijo, vámonos a Delfos. Y Delfos le predijo, si atacas a los persas, un gran imperio va a caer. Entonces, ¿qué dijo Creso? Pues los voy a vencer, entonces pues los ataco. Y resulta que el gran imperio que cayó fue el de Creso, el de Lidia. Entonces ahí nos damos cuenta de que cada uno de nosotros tomamos la decisión de lo que queremos interpretar según lo que aquí en este caso el oráculo nos decía, ¿no? Delfos era insinuaciones de lo probable, o sea, te doy la predicción, pero este es, ¿no? Tú interpretas lo que tú creas. Y en este caso, Creso dijo, pues el gran imperio que va a caer es el persa, no el mío. Sí, no te decían exactamente una ley, sino te daban una probabilidad de que algo pudiera pasar. Ya quedaba a cada quien la interpretación de lo que pudiera o no pasar, ¿no? Yo creo que también por eso Sócrates decidió hacer esta búsqueda de la verdad. Ajá. ¿No? Porque dijo, ok, sí, es una insinuación de lo que puede ser, pero tengo que comprobarlo, ¿no? Sí, no podía confirmar ni negar lo que se estaba diciendo. Y es por eso que te decía, o sea, sí tenía como una alta efectividad lo que ellos predecían, pero evidentemente pues quedaba a manos de lo que cada quien decidiera, por así decirlo, ¿no? En si querían o no seguir ese camino, porque evidentemente también había muchos que decían, no, yo voy a hacer lo que yo considere, ¿no? Y evidentemente pues hacían a un lado la predicción o hacían a un lado la consulta, ¿no? Y bueno, a lo mejor se salían con la suya o a lo mejor no, pero bueno, ahí ya quedaba de cada quien su creencia, ¿no? Pero una vez más, volvemos a tocar que no había, o sea, existía, no era por casualidad que existía la frase de conócete a ti mismo, ¿no? O sea, ya que solamente quien entra a conocerse a uno mismo, pues puedes comprender el mensaje. Si Creso hubiera dicho, yo soy el gran imperio, si se la hubiera creído, no hubiera atacado a los persas, pero no se la creyó. Entonces muchas veces actuamos por lo que nos dicen. De hecho pasa mucho con las lecturas del tarot, o la lectura del café o de la mano, ¿no? No es algo cierto, literal. Es a ver, puede pasar, pero está en ti que lo hagas o que no lo hagas. Justo leía una frase en Facebook que decía que los sueños son como una guía para que se cumpla, o sea, que son como un 50% de lo que tú quieres cumplir. Sí, es un 50% porque el otro 50% depende de ti. Si tú no luchas por ello, si tú no haces nada por ello, si tú no conoces cómo lograr ese sueño, pues no lo vas a lograr. O sea, el sueño por sí solo no se va a cumplir. Es una guía, no un manual. Y lo mismo pasaba con Delfos. O sea, Delfos te daba, a ver, ahí está, pero tú lo tenías que interpretar dependiendo de lo que tú conocieras de ti mismo. Sí, porque, por ejemplo, te podrían predecir, a lo mejor te van a aventar de un barco, ¿no? Y tú en tu vida habías viajado en barco, pues obviamente eso nunca iba a pasar, ¿no? Y también a lo mejor, por eso digo que es muy ambiguo, ¿no? Lo que él decía es ambiguo porque a lo mejor el barco no significaba literal un barco,
Exacto. A lo mejor Entonces, la vida, a lo mejor el caballo, a lo mejor otra cosa, ¿no? exacto. Pero por eso te digo, o sea, es realmente nada más como que darle pues un significado, pero no literal o no textual de lo que se te está diciendo, ¿no? Porque es ahí donde a lo mejor mucha gente se empieza como a volver loca con las predicciones, ¿no? Porque sí hay mucha gente que se clava con que le lean las cartas, que le lean el tarot, que le lean el café. La interpretación de los sueños, simplemente, ¿no? Ajá. Es Y que es como de, soñé que estaba embarazada, sí, a ver, ajá, pero el embarazo, ¿qué significa? Un exacto. nacimiento de algo nuevo, Ujú. es algún proyecto nuevo que vaya a surgir. Soñé que me moría, ok, porque cerraste a lo mejor un ciclo, Exacto, ¿no? No es que te ¿no? vas a morir mañana. Ujú. Entonces, esto es muy, lo quise tocar justo terminando o pasando el año nuevo, precisamente por esta cuestión, ¿no? Porque nosotros nos Ujú. aferramos mucho como a querer siempre conocer el futuro, siempre conocer más allá. A ver, espérate, ni siquiera estás viviendo tu presente por querer adelantarte a un futuro, ¿no? Eso siempre se lo digo a mis pacientes. A ver, no estás aquí, ni estás en el pasado, ni estás en el futuro, o sea, no estás en ningún lado porque ya estás viajando tu mente por todos lados, ¿no? Entonces, conócete a ti mismo. Eh, más bien yo creo que es como que fijarte en el presente, ¿no? Porque hay una frase que dice Ragnar Lodbrok en la Uh-huh, serie de Vikingos, que le dice, no voltees hacia atrás, uh-huh, porque hacia allá no vamos, vamos hacia adelante, ¿no? O sea, exactamente. si tú estás volteando siempre para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, siempre te vas a estar metiendo tú mismo el pie, ¿no? Porque no estás disfrutando ni viviendo lo que tienes en este momento. Y cuando tú estás viendo hacia el futuro, te estás provocando una ansiedad. De hecho, la ansiedad, pues prácticamente eso Es es, ¿no? O exceso sea, de futuro. es ese exceso del futuro, esa necesidad de querer saber qué es lo que va a pasar. No sabemos qué va a pasar, ¿no? O sea, es realmente una situación que te estás haciendo daño tú mismo, ¿no? Uh-huh. Porque te estás creando un mundo de escenarios en los que todo Que a lo puede mejor pasar, ninguno es posible. y ninguno va a suceder, ¿no? Uh-huh. Esa es la realidad, pero sí, es muy cierto, ¿no? De hecho, creo que quizá muchos de ellos eran tan sabios, ¿no? En esta época, o eran tan inteligentes Ajá, porque interpretaban, no racionalizaban, interpretaban lo que les decían, ¿no? Porque obviamente exacto. si tú racionalizas toda esta serie de ideas o de pitonizas y demás, pues te vas a llenar la cabeza de marañas, ¿no? Y vas a vivir con miedo, ¿no? Porque es como te decía, a lo mejor esta persona te va a tirar el barco, sí, pero ¿qué barco? La ¿Qué barco? vida, ¿Cuál barco? ajá. Exacto. Y imagínate estas personas, pues bueno, a lo mejor ahorita nosotros podemos decir, bueno, pues me voy en carro, cabrón, ¿no? O sea, no hay Uh-huh. problema, ¿no? Pero bueno, para estas personas, pues su único medio de transporte era un barco, ¿no? Por ejemplo, Uh-huh. entonces imagínense el miedo que pudiera existir en decir, güey, o sea, tengo que Me viajar va a en tirar barco un barco, ¿no? y me va a pasar algo, ¿no? Entonces, evidentemente yo creo que ahí donde radicaba esta parte del raciocinio y del intelecto de las personas, ¿no? O sea, el interpretar las cosas, darle una línea, y pues como diría Freud, ¿no? ¿Si es Freud o es Jung, el que le gusta a Mario, Lacan. Lacan, de el significado y el significante, ¿no? O sea, obviamente para alguien puede tener un significado, pero pues si no hay significado, no hay significante y demás cosas, ¿no? Entonces, es un rollo, la verdad, muy mental, Pero muy, fíjate, muy son muchas significativo. enseñanzas que a mí me gustó mucho los preceptos que tiene Delfos porque en verdad hasta para cuestiones psicológicas pueden ayudar Ujú, bastante, ¿no? ¿Qué decían los tres, las tres patas del trípode, ¿no? ujú, Sin aceptar el pasado, sin conocer el presente, ningún futuro puede construirse. O claro. sea, no puedes construir un futuro si ni siquiera conoces tu pasado ni tampoco conoces tu presente, ¿no? Y Gandhi también tiene una frase muy, muy bonita que me encanta, que es, hoy es el mañana que tanto esperaste o que tanto te preocupaba ayer, ¿no? ¿Valió Ujú. la pena esa preocupación? ¿No? Entonces, pues yo creo que tienes que vivir el presente, sí construir un futuro, claro, por supuesto, pero plantarte bien en tu presente, ¿no? Es que ¿cómo quieres llegar a un futuro si no tienes un presente? Y sin un pasado también, porque Ujú. también no, como dicen, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Sí, también. Sí, y Pero aparte, bueno, ajá, esas situaciones creo que quedan mucho también a la interpretación de cada quien, ¿no? Porque hay, claro. hay gente que dice, no, yo no quiero saber nada de mi pasado, ¿no? Ujú. Bueno, cada quien, ¿no? A lo mejor tu pasado no te representa nada, pero si no fuera por ese pasado, no serías lo que eres ahora.
Coméntenos, rolleros, coméntenos qué piensan ustedes precisamente sobre estos preceptos de conocerte a ti mismo, cuestiones del presente, pasado, futuro. ¿Les hubiera gustado conocer de elfos? ¿Que les hiciera alguna premonición, alguna ¿Han ido a que les predigan algo? Claro, nos gusta conocer eso. Pero bueno, ¿cómo es que la pitonisa entraba en trance? Pues por los gases. ¿Pero qué gases? ¿Cómo? Según yo si ya no existen, si ya no hay nada en esos lugares. Espérate, según yo que era... digas tú qué era. ¿Realmente existió algo que producía esos efectos? Porque han hecho muchas excavaciones, habían hecho muchas excavaciones y no habían encontrado nada, ¿no? Entonces había un misterio de qué es lo que producía estos efectos. ¿Que de la hoja de laurel? Obvio no, ¿no? ¿Qué fue? Dime, tú qué, según tú, ¿qué piensas? Según yo, era gas, pues como los que ocupamos nosotros todos los días, ¿no? Gas butano o gas natural, ¿no? Que obviamente es muy inflamable. Causa alucinaciones. Causa alucinaciones, ¿no? Y por eso ponía yo el ejemplo de los Simpson, ¿no? Porque es lo mismo, es el mismo gas el que hace que alucines. Obviamente en cantidades muy grandes. Muy grandes, pues te puede inclusive volver loco, ¿no? Bueno, pues resulta que con las excavaciones no habían encontrado nada, ¿no? Y dijeron, esto es un alucine de esos tiempos y no pasa nada. Pero en 1985, un geólogo de apellido Seilinga de Boer encontró fisuras y una falla al oeste de Delfos. Pero no fue hasta 1995, con ayuda de un arqueólogo de la Universidad de Louisville, en Kentucky, John Hale, quien dirigía las excavaciones en ese momento en Delfos, que pudieron identificar no una, sino dos fallas que se cruzaban justo en el punto del templo de Apolo. Es decir, justo donde estaba el trípode. Y analizando esos manantiales secos, porque había unos manantiales, sí recuerdan que la pitonisa tomaba agua y luego se sentaba y absorbía, ¿no? Bueno, pues en esos manantiales secos se encontraron etano y metano, que en concentraciones elevadas pueden embriagar al inhalarse, pero también encontraron, después de muchos estudios, y porque este es más difícil de encontrar, etileno, un potente psicoactivo, así que se llegó a la conclusión de que el etileno causaba esa euforia y sensación de flotar en el aire, y que además tiene un olor perfumado como el que describía Plutarco en sus textos, porque Plutarco en sus textos describe que el olor que se despedía en esos gases que la pitonisa absorbía era un olor perfumado, y el etileno se produce como un olor perfumado. Y bueno, entonces pues eso es lo que describía Plutarco en cuestión a los olores perfumados, y pues bueno, esta es la historia del oráculo de Delfos. Así es, mítica, hermosa y muy rollera. Y además también de mucho análisis, ¿no? Bastante está análisis. Interesante para análisis de todas las personas, no solamente de los historiadores o de los que nos gusta este rollo, sino también para todas las personas. Así es. Ojalá y puedan en realidad meterse a ese link que les vamos a poner sobre los preceptos para que los lean, están muy interesantes, y pues esperemos que les haya gustado este mítico oráculo de Delfos y pues que hayan aprendido muchas cosas. Pues ya, yo no tengo más que decir, pues ya dije todo lo que tenía que decir. Ya estoy pensando en ir a que me lean la mano o me lean el café o algo así. Está muy bien, pues entonces les dejamos esta información, esperamos les guste, comenten por favor, síganos en todas nuestras redes sociales como @rollosdeescalera, en todas, Instagram, Facebook, YouTube, y pues hagamos crecer como lo decimos en los rollitos, hagamos crecer esta comunidad rollera, síganos, compartan, denle like y comenten. Nos vemos. Queremos saber. Ya tenemos varios comentarios por ahí, ya vamos a darles respuesta. No hemos podido porque evidentemente pues era época de vacación, pero por ahí andaremos ya respondiéndoles a todos, cada uno de ustedes, de manera personal, a todas y cada una de sus preguntas, dudas, comentarios, etcétera. Ahí vamos a andar. Y por cierto, ya espero que estén revisando los memes, ya se subieron algunos para que puedan estar ustedes también ahí en contacto, riéndose, compartiendo también ustedes sus propios memes, etcétera. Y pues nada.
Saludos a los seguidores, saludos al Anónimo, saludos a mi tía Mayela, que me dio mucho gusto que nos escribiera y que nos comentara que hiciera un debate sobre las cuestiones de los de Atlántida y de Lemuria. Muchas gracias, tía, por tus comentarios. Ya saludos. Te vamos a contestar. Ya, de hecho, ya le contestamos algunas cosas. Pues síganos, por favor. Saludos también a Isa también, Isa Cerón, que nos escribe y que nos comenta y que a todos nos da like. Tenemos ya un fan destacado, Elsa Saavedra. Muchas gracias, Elsa, por nuestro fan destacado en Facebook. Reconocimiento, gracias. Síganos, por favor, compartan. Queremos que esto crezca y... que llegue a más gente. Que llegue a más gente para poder compartir más. ¿Vale? Ahorita es algo autosuficiente, esperamos que nos puedan apoyar después para que podamos seguir con esto y sea algo más grande. Un proyecto más grande. Y pues bueno, muchas gracias y que inicien con todo este año nuevo. Bueno, que ya tenemos una semanita, ¿no? Ya es una semanita. Sí. Y pues síganos en nuestras redes sociales, @rollos de escalera, ¿vale? Cuídense mucho. Cuídense. Bye bye. Besos a todos. Bye.